Hola Obi, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a ustedes y presentarles a Lupita. Bueno, yo le digo Lupita, que Sí. ella es también maestra de audición y lenguaje, ya hemos trabajado juntas, pero me gusta mucho porque en primera yo le tengo que agradecer porque hace unos materiales didácticos buenísimos, soy testigo, y en segunda le gusta mucho la parte de los cuentos, también trabaja con niños en terapia del lenguaje, y entonces yo le quiero dar la más cordial bienvenida aquí a Thyssen, que la contacté rápido, ella muy dispuesta, también te agradezco para dar ese taller de cuentos narrativos para la estimulación del lenguaje. Invitación. Ella lo vamos a ver desde su experiencia, muy práctico. Y igual si ustedes quieren intervenir, el espacio también es de ustedes. Y entonces, bueno, Lupita, pues te cedo la palabra. Yo voy a estar acá también. ¿Sí me escucha? Ahora, sí, ya te escuchamos bien. ¿Me escuchas, Liz? Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, Lupita, ya vamos a ir comenzando más o menos para hablar ya un poco de la parte de los cuentos y desde la parte Ajá. de lo que favorece o ayuda para la elaboración de la estimulación del lenguaje. Cómo podemos, mediante estos cuentos, hacer la estimulación del lenguaje. Ok, pues buenas noches. La verdad es que muy agradecida con la invitación y más que todo, pues bueno, es una plática de la experiencia de lo que a mí me ha servido precisamente trabajar con los cuentos para estimular el área del lenguaje, ¿no? Este, para mí ha sido una herramienta, una estrategia fabulosa. Sabemos de antemano que el cuento en sí, ¿quién no ha tenido en sus manos un cuento, no? Desde niños. Yo recuerdo que, bueno, cuando era niña yo me crecí con mi abuelita y bueno, ella también contaba sus propias historias y eran cuentos, ¿no? Tal vez no tenían un cuento físico, pero también. Entonces el cuento ha estado en nuestras vidas desde que somos niños. Y como padres, creo que también recurrimos a esa herramienta muy seguido. Le decimos, te voy a contar un cuento para que duermas, un cuento para que te calmes, un cuento para que aprendas algo. Siempre, siempre está en nuestras vidas el cuento. Y luego cuando llegamos a la escuela, incluso hubo un tiempo que los gobiernos metieron las mentadas bibliotecas en las aulas. Y bueno, la finalidad era que el niño tuviera contacto con esos cuentos. Pero desafortunadamente el cuento en sí, el libro, la revista, la revistita, el cuentecito, no nos dice nada si no le damos vida. Eso lo he aprendido a través de toda la práctica, ¿no? Yo me topé con los cuentos dentro del aula mucho tiempo y por mucho tiempo a veces ni siquiera hojeé un cuento, ¿no? ¿Y cuánta sabiduría podemos encontrar en este cuento? Entonces el niño cuando toma un cuento, cuando tú preparas el material para que el niño trabaje, para que el niño conozca el cuento, tú le estás estimulando la imaginación, la creatividad, le estás introduciendo a un mundo nuevo dentro de la semántica, ¿no? Y el que sepa luego conocer, seguir reglas, conocer desenlaces, cambiar los finales de las historias,
llorar cuando algo de la historia no le gustó, ponerse feliz cuando algo de la historia le gustó, pues esa es la pragmática, que son los componentes que nosotros vamos viendo en el lenguaje, ¿no? Es muy bonito darle vida a un personaje. A veces son personajes que ya conocemos. ¿Quién no conoce a Caperucita Roja y al Lobo Feroz? Creo que de mi generación a tu generación, Liz, han pasado bastantes años y la Caperucita Roja sigue estando. Y en la generación que ahorita tenemos, los niños también saben de Caperucita Roja. La diferencia tal vez es de que en mis tiempos tal vez decías, ay, no vaya a aparecer un lobo. O sea, no ubicabas que el lobo te lo ibas a encontrar en tu ciudad, ¿no? Que vivía en un bosque. Ahora el niño actual sabe que es algo ficticio, sabe que es algo que no te lo vas a encontrar en el supermercado, ¿no? Y hasta se atreven a decir, yo lo hubiera matado, ¿no? O sea, porque ya tienen otras formas de pensar nuestros niños, ¿no? De ahora. Esa es la diferencia. Pero de que ha existido el cuento y de que está el cuento presente, eso es lo que nosotros tenemos que saber y que conocer. Entonces, cuando tú tomas un cuento, le das imaginación, le das creatividad, vas introduciendo al niño a un mundo mágico, porque no es lo mismo cuando tú tienes al lobo, simplemente al lobo, y qué pasaría si le dices al lobo, ay, pues mira, hola, ¿cómo estás? A que utilices, hola, ¿cómo estás? Cambias tu tono de voz, el mismo niño va entendiendo que, ay, el lobo debe tener una voz gruesa, una voz de miedo, y que Caperucita pues va a tener una voz de niña, ¿no? Entonces, todos esos tonos de voz, esa intencionalidad que le das al usar un cuento, es la magia que utilizamos para que el niño pueda mejorar en su lenguaje, ¿no? Y incluso las praxias que son ahorita como lo hemos platicado, Liz, tan llenas de cosas, de que si no las usas, de que si no las debes de mencionar, y que ya la llamamos terapia miofuncional, y etcétera, etcétera. Incluyendo eso, se puede trabajar dentro de un contar cuento. Por ejemplo, recuerdo el cuento del lobo. A ver, vamos a jugar. Y después de contar el cuento de Caperucita o de los tres cerditos y que es el lobo, a ver, vamos a ver cómo soplaría ese lobo. Entonces, tú le das ejercicios de soplo al niño completamente diferentes a que tú agarres un popote y tu pelotita y que sí haces muy bonito tu canchita, o que sí pones un vasito y tú le vas soplando, pero hoy puedes darle una terapia diferente, ¿no? Y utilizar ese mismo ejercicio de soplo a través de un cuento que él va leyendo. Y si vas a hablar de un cuento en el que, ay, se comió el osito, se comió una paleta, a ver, ¿cómo crees que comería el osito una paleta? A ver, yo creo que la chupaba. A ver, ¿cómo lo haría? ¿Con su lengua o con qué? ¿Con su nariz? Entonces el niño va, aunque no hable, el niño te señala que no es con la nariz, te señala que es con la boca. Ah, con su boca, ok. ¿Y cómo crees que agarraría la paleta? Y el niño te hace, ¿no? La indicación que va a abrir la boca. Entonces, ahí estás ya trabajando todo esa parte que tú estimulas previo al lenguaje, previo a tener esa situación del lenguaje, ¿no? Entonces, para mí el cuento es una herramienta fabulosa. He tenido pequeñitos ya de secundaria. Con esta situación de la pandemia hemos tenido que trabajar en línea. Y recuerdo muy bien a un pequeño que me decía, discúlpeme, pero has perdido a un alumno. Sí, es un niño con autismo ya de secundaria, porque ya estaba cansado de tener que no prendas el micrófono, que apágalo ahorita, que escúchame, y pues no te miran. O sea, tú sabes que el niño, cuando alguna situación especial necesita de esa presencia, de ese verte, de ese estar ahí, y pues acá no se puede. Y luego aparte tienes a mamá a un lado ahí, queriendo solucionarle todos sus problemas, ¿no? Entonces él me decía, has perdido un alumno,
ya no voy a estar y ya me voy a salir. Entonces, a través de un cuento, empezamos a trabajar con él sus emociones. Y retomé un cuento que es muy conocido de un duende, en donde habla el duende que en un bosque los animalitos estaban muy inquietos porque habían aparecido unos hongos. Y entonces el duende les dijo que no salieran. Les dijo, espérense hasta que yo descubra cuál es la razón. Pero entonces los monitos estaban enojados, los erizos estaban queriendo pelear y la lechuza estaba muy triste porque no iba. Entonces empiezas a trabajar las emociones, empiezas a trabajar todo lo que te causa algo inesperado, ¿no? Y al empezar a trabajar eso, ya te vas dando cuenta cómo vas llevando al niño y entonces el duendecito les empieza, cuando tú estés enojado, pues lo que vas a hacer es escribir tu enojo o hacerlo bolita de papel y tirarlo. Y cuando estés triste, y así va narrando el duende qué va a hacer en cada emoción. Entonces empiezo a trabajar ese cuento y empiezo a preguntarles, a ver, ¿ustedes han estado enojados? ¿Ustedes han estado tristes? Y ahí el niño va respondiendo, ¿no? Y ya cuando se presenta una situación así dentro de la clase, recordemos al duende. ¿Y qué hacía? Y bueno, hasta nos hicimos el gorro de duende. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nos lo ponemos, yo acá y ellos allá, ¿no? Y ya nos ponemos nuestro gorro de duende, ¿no? Y ya a ver qué sentimos, ¿no? Y cómo estamos. Ah, pues que estamos contentos. Esta es una forma de poder llevar el cuento, ¿no? Con otros pequeños, pues ya nos pusimos a más grandecitos. Hay tantos cuentos que conocen ellos muy bien, porque si yo, es muy fácil que uno les diga, a ver papás, busquen un cuento y que el niño lo lea. O sea, el papá dice, bueno, pues voy a buscar y si no puedo salir a comprarlo, pues ahora tenemos la ventaja de la red y van y descargan. Pero pues la letrita y luego estar ahí pegado en el teléfono, en el que no tiene una computadora. Entonces eso a mí me causaba como que un tiempo perdido, ¿no? Un tiempo en el que el niño no tenía ningún aprendizaje. Entonces, bueno, retomamos los cuentos que sí conocen. Entonces empezamos a tomar el cuento de los tres cerditos. Entonces yo les pedí un pedazo de fieltro, les mandé a través de un PDF a los tres cerditos y al lobo feroz, ¿no? Y ya les dije, vas a poner tu mano y vas a calcarlo en la tela, obviamente con la ayuda de mamá para los que todavía les cuesta, los que tu motricidad, porque aquí vamos viendo cómo vamos empatando otras áreas. Al yo pedirle que trace su manita en el fieltro, pues estamos trabajando la motricidad, ¿no? Y ya mamá le ayudó a recortar, el que pudo, él lo recortó y ok, ahora recorta tus cerditos y luego los sacas. Entonces ya te pones tu guante, ¿ok? Cuéntame la historia, ¿no? Si el niño empieza a narrarte la historia, ¿no? Y no sé si la leyó, no sé si mamá se lo contó, pero él te narra su cuento con algo tan sencillo, ¿sí? Y hasta le puede quitar o aumentar, ¿no? Y ya de repente sale con que es que el lobo se fue a Walmart y no encontró la comida que quería y entonces decidió comerse un cochinito, ¿no? Entonces, ahí tú vas viendo cómo el niño va también tomando palabras que son de su vocabulario, que son de su propia semántica, la que está incluida dentro de su seno materno, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy en el estado de Chiapas y al cerdito en muchos municipios les dicen cochi. Entonces, el cuento se puede llamar muy elegantemente, ¿verdad? El lobo feroz y los tres cochinitos, o el lobo feroz y los tres cerditos. Pero él le dice, y el marrano más grande, era el más trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a descubrir que cerdito, marranito y cochinito son sinónimos, ¿no? Y que le diga como le diga, está contándote el mismo cuento, ¿no? Y es una forma muy sencilla. Yo aquí lo imprimí a color, pero el niño bien lo puede imprimir en blanco y negro
y pintarlo. Y el uso y la, digamos que el objetivo, la meta es la misma. Y hay niños que se ponen tan nerviosos que terminan en un ratito, pero hay niños que le dan vueltas, ¿no? Y entonces el cerdito, agarró una escopeta y tiró, entonces tú te vas dando cuenta cómo el niño va aumentando. Esa es una forma. Otra forma es que si son 2 o 3, les permitas que uno inicie y, bueno, ok, cambio, le toca a Lisette. Entonces Lisette continúa y tiene que estar pendiente en dónde se quedó Gaby, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora le va a tocar contigo, después de Lisette va Silvia, y entonces ellos van dando, tienen que estar muy atentos, entonces empiezan a trabajar la atención, tienen que tener su memoria lista, porque tienen que recordar qué ella dijo, ¿no? Y qué dijo, por ejemplo, del cerdito mayor, qué fue lo que dijo, en dónde se quedó. Entonces, esto tiene mucha vida, la verdad, muchísima vida. Y es algo, como les digo, súper sencillo. Otra forma que a mí me ha dado mucho resultado es, por ejemplo, no tenemos ahorita muchas veces el acceso a que todos tengan una computadora en el que se le pueda hacer la presentación de los cuentos. Un cuento que a mí me ha servido mucho para preescolar es el del monstruo de colores, ¿sí? Yo lo imprimí en blanco y negro, no hay necesidad de engargolarlo, yo le puse 2 ganchitos y voy pasando la historia. Si no la puedo pasar a través del compartir en el Zoom, pues la voy pasando aquí. Hay niños que no tienen acceso al Zoom y entonces en una videollamada de WhatsApp yo voy pasando el cuento, pero algo que me ha dado muy buen resultado es primero contarlo y luego, ¿recuerdas cómo iba el cuento? Y entonces, ¿qué hice? Hice a los monstruitos, ¿no? Y empieza el cuento y dice que un día el monstruo de colores se despertó como confundido, ¿no? Estaba confundido, no sabía qué le pasaba. Entonces le dice la chica, la niña, que ella lo va a ayudar a desenredarse, ¿no? Y que tiene por ahí un color amarillo que es el de la alegría. Y entonces ya conforme vaya el cuento mencionando los colores, yo voy pasando los muñecos, los títeres, y lo vamos contando junto con el niño. Él va recordando a través del color la emoción, ¿no? Y ya a partir de ahí yo puedo trabajar cualquier otro tema de la emoción partiendo primero de haber leído el cuento, ¿no? Y bueno, este personaje lo encuentras en la red, muchas historias del monstruo de colores, el monstruo de colores en el colegio, el monstruo de colores aquí, pero también muchos juegos, ¿no? Y que ahorita que estamos en el último set de la educación, pues se trató de la resiliencia. Entonces, este tema del monstruo de colores es magnífico para cualquier edad. Hasta los niños más grandes les puedes presentar un monstruito como este, lo pueden hacer ellos, es de tela, lo rellenas y a ellos les encanta. Si no lo quieres hacer así de grande, lo puedes hacer también en un guante y te pones los 5 monstruitos aquí en los dedos y vas trabajando con ellos y sobre todo vas pidiendo que ellos se expresen lo que sienten. ¿Qué sientes cuando tienes el monstruo de la alegría? ¿Qué son las cosas que te causan alegría? Si el niño puede explayarse y decir que a mí me causa mucha alegría verte, maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta cuán ávidos están de regresar a las clases, ¿no? A mí me da mucha tristeza cuando mi papá se va y tarda muchos días, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sacas esa tristeza? Y así sucesivamente. ¿Qué te causa ira? A ver, ¿qué te causa enojo? ¿Por qué te enojas? ¿Qué te causa? Es que me enoja mucho que me pongan a levantar mis juguetes, ¿no? O me enoja mucho que me digan ve a ayudar a tu papá, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esas emociones que son causadas con los niños, ¿no? Todo eso se puede trabajar en un material así. O sea, yo soy muy dada a trabajar esta parte
me la quiero llevar a presencial. Honestamente, esto me ha dejado la pandemia, el tiempo para armar, ¿verdad? Es un recurso que como maestra digo, bueno, lo he tenido tanto tiempo sin usarlo, ¿no? Porque cuando a uno lo forman, sí nos enseñan a hacer todo ese tipo de cosas, pero conforme van los años, uno se vuelve hasta perezoso para trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, es una forma muy, muy emocionante hasta para el adulto trabajar un cuento de esta manera. Sí, es una forma gratificante, a mí me ha dejado mucho, ya hasta los hago con más cariño, ¿verdad? Porque sé que les va a servir, porque sé que lo van a disfrutar. Y por ejemplo, estoy saliendo con un niño que trabajamos cerca de 3 meses para la pronunciación de la R fuerte. Ya un niño de 9 años. Y ya saliendo, ya estamos en la parte en la que lee y ya no te, o sea, ya no te vas a confundir porque ya la tienes, ya tienes el punto, el modo, ya la dices. Entonces estamos en lectura y él eligió el cuento de la araña de Charlotte, no sé qué, creo que hasta hay una película. Y está leyéndolo súper bien y entonces le dije, ahora tú me lo vas a contar sin leer, ¿no? Ya tiene, o sea, ya le voy a dar de alta, ya hasta tristeza me da decirlo porque ya se va a ir. Y trabajado en línea, o sea, yo estoy encantada porque he trabajado en línea. Y bueno, para él yo hice precisamente mi araña de Charlotte, es mi nueva creación, ¿no? Y también igual, ¿no? Yo voy platicando con él y a ver quién era el personaje principal. Y esto les gusta mucho, manipular, hacer, y que trabajas ahí la motricidad y trabajas mucho la parte sensorial, o sea, de qué está hecho, está suave, a ver cómo será una araña, será áspera, será dura, cómo te la imaginas, porque pues por lo general no has tocado una araña, o sea, es peligroso, ¿no? Pero esta pues es de juguete y la del cuento pues es la araña que es la estrella del cuento, ¿no? Entonces, todas esas cosas tú las vas manejando, o sea, increíble. Y puedes hacer esto con todos los cuentos. Yo tengo revistas de cuando mi nena era pequeñita, ya tiene 20 años, y a ella le encanta, y le sigue encantando, pero en aquel entonces el Winnie Pooh era su personaje, es maravilloso, ¿no? Era el personaje que, no, todo era Winnie Pooh y la revista de Winnie Pooh, y bueno, tengo cientos de revistas de Winnie Pooh. Y si yo se las presento a niños más, aquí rescaté una para podérselas enseñar, perdón. Un tantito. Y, que son viejísimas, les estoy hablando de 20 años atrás, pero el personaje es el mismo y las historias son las mismas. Pero cuando yo tomo el cuento y se los cuento a los niños, a pesar de que lo ven aquí, pero si yo les pongo mi digital de Winnie Pooh y voy contando la misma historia, obvio que yo antes lo leí, porque el maestro sí debe de tener conocimiento qué es lo que está leyendo previo, ¿no? Cuando yo hago esto, el niño va tomando en cuenta que ese personaje le puedes dar vida y que puedes, si yo, les vuelvo a repetir, si yo hablo, si está enojado Winnie Pooh, pues yo tengo que hablar enojada, ¿no? Y entonces Winnie Pooh se puso muy enojada y les dijo, no quiero que entren a mi casa. Entonces, el niño también sabe que estar enojado es así, pero llegó Cerdito y le dijo con voz calmada, tranquilízate Winnie Pooh, no estés enojado, que no ves que te puedes enfermar. Entonces, el niño va escuchando esos cambios de voz, esos cambios de emociones, y va tomando en cuenta él que también él vive lo mismo, ¿no? No sé, ahí Lizeth, ¿no quieres comentar para seguir? Porque me puedes estar aquí toda la noche hablándote de los cuentos. No, de hecho sí me identificaba mucho contigo, pero a mí uno de los que más me gusta es Ricitos de Oro. Ricitos de Oro, que ella hace muchos cambios de voz, entonces con los niños con PCI sí lo trabajaba, porque me hicieron una casa que se desarmaba completamente, se quitaba la parte del techo, se tenía las mesas, las sillas y todo esto era de cartón. Y entonces trabajábamos la motricidad fina y gruesa también. Se hacía un camino de pies
Y entonces con el camino de pies, el niño iba caminando para la motricidad, la marcha, sobre todo la coordinación. Y ya después con los cambios de voz que tú comentabas también, como si el papá oso, el niño oso, la mamá osa, risitos. Y ya con eso también te podemos trabajar las cualidades de la voz. En la parte para trabajar la técnica orofacial, para la respiración, lo que hacíamos era que yo le ponía como pelos amarillos a risitos, extra de pelitos de papel, para que soplara. Entonces tomábamos aire y ya soplaba los papeles, el pelo, supuestamente vamos a peinar a risita. Y entonces era un cuento como que es clásico, pero a través también trabajamos lo que es la motricidad, la respiración, la atención, la motivación, que es lo que tú hablas mucho también con los niños. Porque fíjate que cuando enseñabas la araña, yo dije, ay, mira la araña, muy bonita, ¿no? Y lo hiciste para llamar la atención también del niño. Entonces a mí los cuentos sí me gustan mucho. De hecho, siempre defiendo lo que es la narración y la dramatización. Porque con el síndrome de Down nos aplica mucho trabajar que ellos dramaticen y hasta llegan a hablar. A veces tú lo ves que no quieren expresar ni quieren, cuando están en una terapia como tal, trabajar, pero tú le haces un cuento, le pones una escenografía, pones de un personaje y son los que más bailan y así ya recreas al niño en ese ambiente de motivación. Y sí se puede estimular el lenguaje, porque yo les decía a veces a los papás, estimulación del lenguaje no es nada más que el niño te pronuncie perfecto, sino que el niño te llegue a comprender, que sepa lo que está haciendo, aunque todavía no hable perfecto o no tenga una pronunciación perfecta. Luego vamos a pasar a la pronunciación, pero primero tenemos que lograr que ellos tengan un pensamiento, un desarrollo de su imaginación. Fíjate que yo mostraba mucho este dibujo en la sesión pasada porque me lo hizo un niño y es abstracto, es un dibujo completamente abstracto. Ahí se pueden sacar muchas inferencias, ¿no? De lo que puede ser animales, marinos. Yo al principio dije, ¿esto es en el mar? Él me dijo, no, esas son rayas. Yo dije, rayas, ok. Pero es lo que el niño piensa. Y por eso es el pensamiento abstracto que nosotros tenemos que desarrollarle a ellos. Nosotros vemos algo, ellos van a ver otro. Ya después, cuando tengan desarrollado su pensamiento abstracto, nosotros vamos a hablar del concreto, en lo que ya ellos deben comprender lo que es, en la acción que es, o en la imagen que están observando, cómo la llevamos. Siempre me gusta ponerle situaciones comunicativas, porque de esa misma forma, hasta los niños más pequeños desarrolla su lenguaje espontáneo. Si no tenemos lenguaje espontáneo, no vamos a pensar que el niño desarrolle, digamos, lo que es el lenguaje expresivo a la hora de decir lo que está comprendiendo, de desarrollar una pregunta o de respondernos a una pregunta que nosotros le hagamos. Si no tiene un lenguaje espontáneo que puede mantener un tema, desarrollarlo. Como tú decías, a veces lo que se le pone es que cambie el final del cuento. ¿O qué le pareció el cuento? Bueno, ¿y cómo tú lo inicias? Y ya ellos hacen su propia narración, aunque tengan una pronunciación que no se les entienda, pero al menos están haciendo el lenguaje, lo están desarrollando. Entonces sí, la utilización de los cuentos me gusta, pero a mí lo que más me fascina es las manualidades que tú haces. Yo siempre te lo he dicho, me fascinan, porque se hace más fácil el trabajo y todo hasta con los propios cuentos. Entonces sí me gusta La mucho. verdad es de que a mí me ha funcionado mucho utilizar materiales concretos para esto. Me ha funcionado maravillosamente. Y sí, algo que tú dices que es muy cierto es que el lenguaje no es nada más hablar. Digamos que eso es la parte ya finalizar, el que tú que pronuncien las palabras correctamente, o sea, la articulación, ¿no? Pero lo inicial es que comprendan. Hay niños que no tienen una buena articulación, pero si tú le enseñas, por ejemplo, el lobo, él te empieza a hacer las burucas, ¿no? ¡Lobo! Porque se sabe el cuento, entonces hay una comprensión, hay una intencionalidad ahí, ¿sí? Si ven la imagen y ven, por ejemplo, este cuento que es de la abuelita, nosotros los mexicanos tenemos una apreciación muy especial en las abuelitas, ¿no? Y si ven el cuento y ven a la abuelita, ellos se van, o sea, mamá, o sea, rápido tienen conocen el significado, saben el significado, y ahí tú puedes evaluar que hay una intención comunicativa, que no están en ceros, aunque no tengan un vocabulario claro en el que te puedan explicar las cosas. Hace rato mencionabas a unos pequeños con síndrome de Down. Yo tengo una experiencia maravillosa con un pequeñito
que yo te puedo decir que es el que más ha aprovechado las clases en línea, que es el que más, o sea, me motiva, Angelito se llama, me motiva increíblemente, porque con él tengo, o sea, les hice un monstruito, como los que te acabo de enseñar, y a él le hice uno de color verde de la calma. Él sabía que yo se lo había mandado, porque no se lo entregué personalmente, sino a través de mi compañero, que es su maestro de apoyo. Él sabía que yo se lo había mandado. Y en cuanto prende su cámara para que trabajar conmigo, va corriendo y trae su monstruito, ¿no? Y me hace, ¡ah! Que ahí estaba su monstruito, ¿no? Y cuando yo empiezo a narrarle y a contarle, y entonces empezó a respirar y a soltar el aire. Entonces, él ya sabe que ese monstruito es el de la tranquilidad, el de la calma, y cuando él está un poco inquieto, porque tú sabes que estas clases en línea, que si ya pasó el hermanito, que si ya pasó el tío, que si no están en un lugar donde empezó a darse cuenta él también que eso lo ponía inquieto. Entonces cuando ya iba a empezar su clase empezó shh, shh, shh. O sea, que se callaran todos porque él iba a tener su clase, ¿no? Y ahí te empiezas a dar cuenta que hay una comprensión, ¿sí? Y es maravilloso darte cuenta que el niño tiene esa comprensión, aunque no te lo pueda expresar y decirte, hola maestra, buenos días, ¿cómo estás? No, o sea, no hay, pero hay una comprensión. Y aún el niño que habla perfectamente bien, estoy recordando a otro alumnito, el niño que habla perfectísimamente bien, cuando el niño le empiezas a contar un cuento X, un cuento que nunca ha escuchado, porque ahorita los niños se saben de caricaturas modernas, ¿no? De Transformers y de carros y de autos, pero cuando tú le cuentas un cuento tradicional o un cuento fuera de su contexto, de su cotidianidad, y le dices, a ver, ¿cómo crees que era este personaje? ¿Cómo te lo imaginas? Y es un niño que habla perfectamente bien. Y él te puede hacer un dibujo. Y a través de ese dibujo vas dándote cuenta cómo él, su estado de ánimo, su inquietud, su inatención, se va calmando y empieza a pensar, bueno, parece que dijo la maestra que era un dragón y que el dragón al soplar provocó un terremoto y que aplastó las casas. Y entonces el niño empieza también a tener su conocimiento nuevo, ¿no? Y a saber, bueno, su imaginación, o sea, él empieza a imaginarse cómo el soplido de un dragón provocó un terremoto. Y él tiene la idea de que un terremoto es que tiembla muy fuerte y que se caen las casas, pero afortunadamente lejano a su realidad, algo que ha escuchado en las noticias y él habla perfectamente bien, pero tiene una situación de inatención que no le permite llegar a la lectoescritura fácilmente, ¿no? Entonces, a través de un cuento, maravillosamente se puede trabajar esa parte también. La comprensión y que te lo expresen no de manera escrita, porque tú sabes que a este niño le está costando escribir. Entonces, no le vas a poner a decirle, hazme un texto de media cuartilla, cuando le está costando. Entonces, tú le sigues diciendo indirectamente, te cuesta, no puedes, te cuesta. Pero si tú le dices, dibújamelo y me lo cuentas, y de ahí tú le dices, a ver, dragón, ¿qué sonidos tiene? Rojo, ¿qué sonidos tiene? Terremoto, ¿qué sonidos tiene? El niño va sabiendo que en las palabras que emite, en los dibujos que él hace, está incluida la lectoescritura, y lo que dibujas y lo que dices también lo puedes escribir y que también lo puedes pensar. Entonces es una magia el cuento en ese sentido, como estrategia para toda la parte de la comunicación, ¿verdad? Para toda la parte de la comunicación, ¿sí? Entonces, y cuando tú ya empiezas a trabajar, lo haces propio todo este trabajo, te entusiasmas, entonces empiezas a crear. A mí me ha pasado eso, les voy a enseñar.
así como que facilito, ¿no? Que me digas, o que me diga alguien. Aquí está mi cajita. Es una cajita de leche, ¿eh? Pero ¿qué cuento será este? No tiene título, no tiene letras. ¿Pero qué cuento será? No tengo ni idea. Fíjate el personaje, Liz. Es un lobo, ¿no? Es un lobo. Entonces, ¿qué cuento podría ser, Emma? Ah, el de las Bueno. cabras. ¿Cómo? El de los tres cabritos. Cochinitos. Los tres cochinitos. Los tres Ok. cochinitos. Ya. Aparte, otro título en el que haya incluido un lobo. En que haya, Caperucita Roja. Caperucita Roja, ok. Pues sí, este es el de la Caperucita Roja, efectivamente. Lo hice con una caja de leche. Entonces, desde el momento en que tú le pones aquí, no hay letras. Que hay muchos niños que dicen, escribir ya no, maestra, por favor, ya mi maestro me tiene ahí, que escribas y que no puedes con la A y que te aprendes la A y se te olvida la O y etcétera, ¿no? Entonces, aquí no hay letras, pero tú le dices, lo toma y entonces tú le dices, ¿cómo es este lobo que tienes en tus manos? No, pues lo puede ver grande, lo puede ver suave, ¿verdad? Ok, vamos a contarle el cuento a este lobo. Este es nada más el título del cuento. Y tú te puedes decir, a lo mejor te dice, ese cuento se llama El Lobo, sin decir Caperucita, sin decir los tres cerditos. O te puede dar otro nombre, o sea, cualquier otro nombre. Y tú lo aceptas porque es la imaginación, es la creatividad del niño. Entonces, lo dejas a un lado y ahora sí, abramos el cuento. Les vuelvo a repetir, esto es una caja de leche. Y ahí está. ¿Ok? Y aquí están los personajes. El lobo, Caperucita, la abuelita, la mamá de Caperucita, que es la que la manda a dejarle los alimentos, y el cazador. ¿No? Tú le puedes pedir al niño, bueno, ¿quién quiere ser? Y aquí está el escenario, ¿no? Está, bueno, lo voy a subir, porque, o más bien voy a bajar mi cámara. Aquí está el escenario, ¿no? Entonces todo empieza en la casa de Caperucita. ¿Quién está en la casa de Caperucita? No, pues está la mamá y está Caperucita, que son la mamá pide a Caperucita que vaya a dejarle los dulces, la comida a la abuelita, pero que va a pasar, va a atravesar un bosque. Y que debe tener cuidado porque en ese bosque puede estar un lobo escondido. Que no se detenga y todo lo que nosotros sabemos que dice ahí el cuento, ¿no? Para llegar hasta la casa de su abuelita, que está ella, la abuelita muy tranquila, sentadita en su sillón, ¿no? Muy cómoda la abuelita. No sé si alcancen a ver ahí. Necesito una cámara más grande. Ahí sí. Y está la recámara de la abuelita, ¿no? Entonces, ahí empiezas a narrar el cuento y que entonces Caperucita se distrajo en el bosque, se encuentra con el lobo, la engaña y cuando llega Caperucita a la casa, pues ya le ganó el lobo ya se metió a la cama en lugar de la abuelita, la abuelita la metió al ropero y cuando llega Caperucita, pues ya la abuelita está robada, ¿no? Y castigada ya atrás del ropero. Entonces grita la Caperucita y aparece el cazador, ¿no? Y ya la historia del cuento que conocemos. Pero esa es una forma muy diferente de contar la historia de un libro que conocemos. Y esto es una caja de leche. Hasta les puedo dar la marca. Sí. Es una caja de leche. Y así de sencillo, claro, lleva su tiempo. Crear lleva su tiempo. Pero vale la pena
y es algo que hasta puedes trabajarlo como un recurso hecho con los papás. Yo me imagino al regreso de todo esto, hacer un taller y que hagamos muchos muñequitos y muchas cajitas y tener mis libros de cuentos así, ¿no? Y que el niño pueda identificar que el donde está el lobo puede ser el de Caperucita Roja, puede ser el de los 3 cerditos y el lobo feroz, puede ser, ¿no? Bueno, y esto es en una caja de leche que para mí se me facilita mucho conseguir, pero por ejemplo aquí tenemos otra. Y que este es con 2 pedazos de cartón, ¿no? De cartón. Y acá, ¿qué pasó? Hice las igual, ¿no? Con sus asas para poderlo cargar, le puse unos botones y de igual forma lo abro y desde acá igual, ¿no? A ver, ¿de qué se tratará? ¿Quién serán los personajes principales? Si no le quieres decir cómo se llama, pues preguntarle cómo se puede llamar el cuento, pues ¿quién será uno de los personajes principales de esto que te voy a enseñar? Los cerditos, ¿no? Un cerdito, ajá, exactamente, un cerdito, ¿ok? Y de igual forma, ¿no? Se quita, puedes aprovechar el muñeco y a ver, apriétalo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y puedes hasta ponerlo enfrente y a ver, enséñale al cerdito, cuando come, ¿qué hace? Abre la boca. ¿Y qué crees? Que el cerdito cuando saborea algo hace ¿no? Y empiezas a hacer tus ejercicios, ¿no? Tus ejercicios. Y el niño está encantado porque no le estás diciendo, 10 veces. Porque al niño, ni como dicen, ¿no? Ya ni hagas praxis porque eso no te hace hablar. Ok, perfectamente de acuerdo. Pero busca la manera de que ese aparato fonoarticulador se estimule. Y entonces depende de ti, ¿no? Y si lo haces en grupo, igual, ¿no? O sea, porque los dirán los maestros, ¿sabes que tú lo dices porque agarras a un niño uno por uno y los pones a... No, lo puedes hacer en grupo, ¿no? Y les puedes pedir, a ver, tú eres el protagonista, ven aquí con el cerdito hasta adelante y a ver, ¿tú cómo crees que comería el cerdito? Ok, ¿y qué crees? Que el cerdito quiere mandar unos besos. O sea, todos los ejercicios los puedes hacer así, jugando, ¿sí? Y de igual forma, ahora tenemos aquí el cuento. Aquí también están los personajes principales, los 3 cerditos y el lobo, ¿no? Si lo trabajas en equipo, pues igual le das un personaje a cada niño. Y la particularidad de este cuento es que tiene sus 3 escenarios. Está la casita de madera y está la casita de ladrillo. Todo está hecho de cartón, ¿eh? Diría mi mamá, tienes tu espacio lleno de ratas porque tienes un montón de cartones. y el de paja, ¿no? Y de igual, también están acá. Acuérdense que los cerditos están en el bosque. Bueno, pues a cada casita yo le hice un arbolito, ¿no? Igual, cuentas el cuento y que construyeron las casitas y que una era de paja. Y bueno, aquí están los árboles, uno para cada casita. Les puse un poco de cita con tactel para pegarlos. Y es una forma súper práctica y para uno como maestro también, llevarte tu cuento cargando, ¿verdad? y ya lo llevas, ¿no? O sea, lo llevas y el niño lo abre, lo disfruta, trabaja así con motricidad fina porque abotonan, desabotonan, abren, cierran, colocan en el lugar, o sea, ¿dónde va el cerdito colocado con contactel? Pues va en cierto espacio porque tienes que calcular que queden estos pegaditos a donde están, ¿no? Porque si no se cae, ¿no? Entonces trabajas psicometricidad, trabajas atención,
trabajas creatividad, pueden cambiar la historia del cuento, no precisamente tienen que contarla como se sabe comúnmente. Igual y diga, pues no se le cayeron las casitas, invitaron al lobo a comer, se hicieron amigos, y es válido porque están haciendo todo un esquema mental completamente diferente a lo que se conoce normalmente, comúnmente. Entonces, a mí me pones a hablar de cuentos y me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, No. también está la parte de la sorpresa, Liz. Cuando pones un cuento que no tiene un tema en sí, y le das un montón de personajes. Aquí tenemos un sol, tenemos un arbolito, y que también puedes hacerlo hablar. ¿Y qué habrá adentro? Entonces igual, abres la caja, le he puesto botones, ¿por qué? Porque trabajo mucho la psicomotricidad. Abres la caja y ¿qué encuentro? Bueno, no hay un escenario en sí, tú lo formas, ¿y qué hay? Un gusanito, un conejito, una catarina, una flor, una abeja y un pajarito. ¿Sí? Entonces aquí tienes una gran forma de creatividad y de imaginación, y aquí puedes utilizar todos los tonos de voz que te imagines. ¿Sí? Todos los tonos de voz que te imagines. Pues esa ha sido mi experiencia, Liz. Ha sido, ojalá que pues les deje así como que un buen sabor de boca, y también un deseo como maestros de cambiar un poquito nuestra práctica docente, de ser como cuando nos formaron, porque imagino, bueno, yo soy una maestra ya bastante viejita, pero cuando me formaron me enseñaron a que teníamos que hacer muchos juegos, muchos títeres. Me enseñaron a que había que enamorar con tus clases a los niños, y eso es lo que tenemos que retomar. Lo tenemos que retomar porque además nuestros niños van a regresar ávidos, ¿sí? Van a regresar con todas las esperanzas, con toda la emoción de volver a estar con sus compañeros, con su maestra, y aunque fue una experiencia emocionante y diferente que van a recordar toda su vida, convertir su casa en su escuela, con mamá o papá o el hermanito o el tío o el primo a un lado, pero no se compara con regresar al aula, y aunque tenga que pelearse con su compañero porque él quería ser el sol y no le tocó más que ser el árbol, eso les hace falta, así te lo digo. Bueno, ya te digo, con lenguaje yo he tenido que hacer 1000 cosas, y también tengo mi señora boca, se las voy a enseñar. Que no es la boca que conoces, Liz. Más grande. Ajá, sí. Ajá. Sí, la mía es más grande que yo. Está mi señora boca, mira. Y le pongo tiene sus dientes, ¿eh? ¡Qué hermosa! Esa está mejor, no jugó trampa. Pero está mucho más grandota. Me jugaste Esto trampa. también Lupita. es un títere. A final de cuentas es un títere. Fue la primera que hice. Ay, sí, está muy Pero buena. para trabajar en línea está un poquito estorbosita, por eso me gustó más la otra para en línea, ¿no? Este es como para trabajar más en presencial. Sí. Hay un cuento muy, muy tradicional de la señora Boca, donde sale el gusanito y la, 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 y tocas el timbre, ¡ding, dong! Y sale la señora Boca, ¿no? Y entonces empiezas a hacer todos los movimientos, limpias tus dientes, volteas la manita aquí, por eso te digo que está un poco estorbosita para trabajar en línea, la volteas, metes bien la mano y limpias tu paladar,
Entonces, esta es mi señora boca. La otra es la de línea, ¿no? Y además con esta no puedo hacer para los papás lo que con la otra, que se puede decir, cómo colocas los labios, por ejemplo, para la p, o tu lengua para la que eso sí haces con la otra porque es más práctica. Aquí tendrías que sentarte, quitar los palitos, y esta la hice por los preescolares, porque los preescolares en línea sí necesitas casi ponerte de cabeza para que el niño pues esté sentadito y esté prestando tu atención, ¿no? Tengas la atención. Entonces, esa es mi señora boca. Eso está muy Creo interesante. que ya te enseñé toda la colección que llevo de pandemia. Y bueno, solo porque más tiempo no tengo, pero ahorita tengo planes hacer los de Winnie Pooh, porque tengo muchos cuentos de Winnie Pooh que quiero llevarme y que quiero contarlos, pero quiero tener a los personajes también para que el niño interactúe con ellos. Y para la verdad, creo y tengo la seguridad que el lenguaje hay que trabajarlo hablando, hay que trabajarlo actuando, hay que trabajarlo cantando. Y como tú nos has enseñado, Liz, porque si eso lo he aprendido de ti, dentro de la neuroeducación, el lenguaje no se hace aquí, el lenguaje se hace aquí. Y aquí no es solamente el área de Broca, el área de Werking, que lo aprendí muy bien, sino es todas las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la memoria visual, la memoria auditiva. Es toda esa gama de actividades que no se centran en estar, siéntate y saca la lengua, mete la lengua y sube la lengua y baja la lengua, ¿no? Es trabajar todo eso, es caminar en el patio. Y si tú te apoyas de estos recursos, y a veces ni siquiera hacerlos así, porque a lo mejor me decían, es que tú porque tienes el tiempo, no tienes que hacer, o no sé qué me puedan decir. Pero si tú te apoyas de los padres de familia, ellos se dan solitos, los papás se dan, cuando tú das, ellos se dan el doble de lo que tú das, ¿sí? Pero también en fotocopias, mira este recurso tan sencillo del cocodrilo, ¿sí? La impresión acá donde estoy cuesta 2 pesos a color. Igual es un cartón simple y común, ¿sí? Y yo con este cocodrilo he bailado, he cantado, ¿sí? Nada más lo pongo y el niño ya sabe que el cocodrilo mueve la manota, saca sus manitas acá y no puede caminar y sube las piernas y hago maravillas con el cocodrilo. Solo lo miran y él ya sabe. El niño ya sabe. Y lo hacen los grandotes y los pequeñitos. Porque el niño grande también quiere jugar. Pensamos que no, pero si tú le buscas, también quiere jugar. ¿Sí? No sé ahí. ¿Qué más? ¿Qué te puedo decir? Pero si a mí me das cuerda, yo te estoy toda la noche, ¿no? Bueno, a Norma le fascina y ya te han dejado un comentario de cómo pueden ayudar a un niño con labio para dar hendido, que tiene 1 año y 7 meses, y les recomendaron apoyarse de la lectura de cuentos, del estímulo de los cuentos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuentos con imágenes grandes. Si no los compran, te voy a repetir, miren el del monstruo de colores, busquen cuentos para niños pequeñitos, hasta le puedes poner en la red, cuentos para niños de 1 año. Ya que lo encuentres, buscas aquellos que tengan imágenes que les pueda sacar sonido, por ejemplo, que tenga un elefante, ¿no? Y le puedas hacer así con el elefante. Uno que tenga un conejito, ¿verdad? Y que el conejito movía su nariz. Entonces, primero, antes de que tenga letras, hazle los movimientos, la mímica, el elefante, el conejito, la tortuguita que se escondía. Y entonces el niño, ahí vas a captar, y cuando él ve la imagen, a ver, ¿qué es esto, hijo? Conejito, ¡oh, el conejito! ¿Y cómo brinca el conejito? Y órale, a saltar como conejito. Eso es el libro, no la lectura. Mi sugerencia para la edad que tiene es esa, ¿verdad? Iniciar con eso.
Que ya con eso es un buen, porque aquí tienes que trabajar memoria visual al reconocer la imagen. Memoria auditiva, cuando tú le dices, o es un perrito, ok, ¿cómo? Yo mamá o papá hago, ¡woo, woo, woo, woo! El niño, aunque no lo exprese, pero sí va a hacer un sonido diferente en un ¡woo, woo! Y en un miau, 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 completamente diferente. O busquen libros de imágenes de animales que tengan sonido y tú inventa el cuento. Y hoy vamos a contar el cuento del perrito. ¡Woo, woo, woo, woo! Y entonces el niño va a empezar a tener esa gama de sonidos dentro de él que después va a poder expresar. Esa es mi sugerencia de entrada, por la edad que tiene el pequeño. Sí, que todavía también le falta una operación. Entonces sí, para que vaya trabajando, porque hasta que no lo operen el paladar, entonces pues va a tener los mismos trastornos de pronunciación, nada más tiene de labio, la operación de labio. Así es. Bueno, espero que les sirva la respuesta. Y yo, Lupita, agradecerte encarecidamente por haber accedido a participar. Y me encantó, tú sabes que tus medios de enseñanza a mí me fascinan, solo que no tengo esa habilidad. Te aseguro que la tenemos, pero a veces hay que ponernos un poquito. Yo también te agradezco mucho, encantada de que me hayas invitado, encantada de ver a Emma por acá. También gracias, igualmente. Encantadísima, Amita, de verte y pues bueno, la idea es compartir, es enseñarnos entre nosotros, es perder la vergüenza como adultos. Les aseguro que yo soy una maestra de muchísimos años de servicio, convivo con maestras mucho más jovencitas que yo, una de ellas eres tú, Liz. He aprendido muchísimo de ti. Y la verdad es también perder el miedo, perder la vergüenza de hacer el oso. No, es por los niños. Trabajar en línea, tener ahí los ojitos del niño que tal vez él te está diciendo, ay, mi maestra, qué bonito baila y qué bonito canta. Pero tengo los ojos de los papás, de la abuelita, de la tía, y que estoy segura que más de uno de ellos se han de reír. Ay, la maestra, tanta bulla que hace, ¿no? Por la clase, ¿no? Y la clase de lenguaje es bulliciosa. Tú lo sabes, Liz. Y también Emma, en su experiencia, ¿no? Y sin contar que el niño pueda tener alguna necesidad educativa especial, sin contar que pueda tener una característica especial, ¿no? Pero con los niños especiales no hay que hacer otra cosa más que estimularlos más. Eso es lo que hay que hacer. Si con el niño que no tiene más que una necesidad de pronunciación, tú exageras el movimiento de la boca, ahora que hay tanta terapia miofuncional y que le vas a dar masajes, y pues con el niño especial que tiene alguna condición, tú vas a hacer lo mismo, pero con más precisión, y el papá tiene que involucrarse. Yo sí aconsejo a los maestros que me están viendo, que me están escuchando, involucren a los padres, involúcrenlos, pero denles el sustento del por qué me estás pidiendo que yo dé masaje. No es porque yo, Guadalupe, te diga, dale masaje porque así es. No, vas a darte masaje porque vas a hacer que los músculos de la cara, que son los que intervienen en el aparato fonoarticulado, y el papá lo comprende, y el papá hasta lo repite, ¿no? Y te ayuda. Bueno, es la gran importancia de involucrar a los papás. Sí se involucran y se involucran al 100. Cuando yo también tengo lo que es la mediadora para cuentos, en el centro nos íbamos a la playa, nos íbamos a los cafés y eran niños pequeñitos y los niños encantados porque realmente sí interactuaban y los papás se involucraban. A mí me gusta mucho Francisca y la muerte, que viene en el libro, no sé si de cuarto o de quinto o de sexto, no recuerdo, pero esa lectura es muy hermosa y también son varios los personajes que se hacen. Tienes que hacer como niñita, como viejita, como burro, como la muerte, cómo es la muerte, cómo va hablando. Entonces es involucrarse a los padres. Ahorita que tocas ese tema, Emita, de la muerte, no estamos lejanos ahorita de estar viviendo en muchos hogares ese tema latente, ¿no? Y también hay un cuentecito que está saliendo que se llama Alcanzar una estrella, donde el personaje principal precisamente es una estrella.
cómo conviertes a ese ser querido que se te fue en esa estrella y tú lo haces un cuento y sabes que en esa estrella están sus recuerdos, su todo, ¿no? Entonces sale todo esto también porque a través de estos cuentos tú puedes trabajar el regreso, que es la resiliencia, a la pérdida, a cómo enfrentar esa parte de la vida que nos cuesta, que no estamos preparados y que nunca decimos, ay, es que voy a hacer esto para cuando se muera mi mamá o para cuando se muera mi tío, ¿no? Aquel tío que estuvo muy cercano a mí. Pero ahorita con lo que estamos viviendo, el tema está muy latente, ¿no? Entonces esa estrella viene a ser parte y es a través de un cuento, ¿no? Es a través de un cuento. Entonces el cuento es una herramienta, es llena de estrategias para trabajar emociones, el lenguaje en toda su extensión, desde la pragmática, la semántica, la articulación. Te digo, yo saqué la R finalizando con la línea de Charlotte. Y mi chiquitín, que ya tiene 9 años, está encantado de poderte pronunciar carretera, ¿no? O sea, sin hacerle el énfasis como lo acabo de hacer yo, sino que ya le sale solita, ¿no? Y en línea. Eso es fantástico. Es más complejo. Sí, no, de verdad que sí. Bueno, Lupita, yo te quiero agradecer nuevamente y a todos los que tuvieron el tiempo de entrar y participar. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna intervención, el espacio es suyo. Ya casi estamos finalizando y ya se me ocurrirá algún otro tema, a ver a quién involucra en ese otro tema. Vamos a ver. Claro. No sé si alguien ve ahí algunos nombres de algunas personitas que yo invité y a las cuales agradezco que estén. Me da gusto. Y pues que se lleven, que ojalá que sirva esto, ¿no? De aliciente, ¿no? De que se pueden hacer muchas cosas. Sí, eso sí. Bueno, entonces que tengan linda noche. Muchísimas gracias. Me encantan tus medios. Ya te voy a tener que pedir otras cosas más. Claro. Claro que sí. Gracias, Lupita. También hace medios. Es un gusto desde donde estamos haber sido conectadas por estos medios. Emma, es algo maravilloso que nos dejó la pandemia. La verdad que sí. Sí, sí, Gabriela, te escuchamos. Bueno, hola. Primero, más que nada, me gustó muchísimo todas estas actividades que compartió Miss Lupis. Se me hacen padrísimas. La verdad es que sí, es súper, súper importante. Yo creo que esta cuestión de los cuentos, algo que a mí me gustaría agradecer agregar y por experiencia se los digo, es que no solamente nos ayuda muchísimo con el lenguaje, sino que a nuestros niños de inicial y de preescolar definitivamente es una base este tipo de cuentos y de materiales para definitivamente encaminarlos en el gusto por la lectura, ¿no? Eso es fundamental, yo creo, porque bueno, yo también trabajo en primaria y a veces los niños pues no llegan con ese gusto, no llegan con esa pasión por el cuento y tal vez hay muchísimas cosas involucradas, pero tal vez el que a lo mejor como maestras a veces no tenemos todas estas dinámicas con los pequeños, pues hace que se involucren muchísimo menos y que tengan obviamente muchísimo menos gusto por la lectura, ¿no? Entonces, pues todo esto que nos compartió Miss Lupis está excelente, o sea, también ahí comentábamos, el tono de la voz es súper importante, la intención con la que vayamos narrando y a lo mejor con la que hagamos el cambio de los personajes, es fundamental justamente para atraer la atención de los niños y como yo se los decía, pues también como para encaminarlos a ese gusto que definitivamente es muy, muy importante que ya lo lleven a primaria, sobre todo. Muchas gracias, Gabriela. Sí, Gaby, muy cierto lo que dices. Excelente es cierto, la base para no obligarlos a la lectura. Esa es la realidad. No se debe de obligar. Tienen que saborear y el que lee sabe mucho. Así, sabe mucho. Bueno, entonces muchísimas gracias por sus comentarios. Cualquier otra duda pueden dejar en el video que quedó grabado en
en la página y para mí un placer de nuevo compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias, Lupi, Norma, Clau, todas las demás. Cuídense mucho y que tengan linda noche. Gracias, Muchas bonita gracias. noche, es un placer. Gracias, igualmente. Igual. Gracias. Bye.